Imagínate que estamos a principios de la década de los 70, específicamente en 1970. Olvida un poco esa idea de que esto fue en los 80, porque la verdadera locura comenzó 10 años antes. En Chile, acababa de ganar la presidencia Salvador Allende con una idea muy clara: nacionalizar las grandes empresas y manejar la economía del país desde el gobierno. Era un plan muy ambicioso, socialista hasta la médula, pero había un problema gigantesco. Cuando el gobierno de repente es dueño de minas de cobre, fábricas de zapatos y plantas de alimentos, alguien tiene que coordinar todo ese desorden. En esa época no había hojas de cálculo en la nube, ni teléfonos inteligentes, ni bases de datos instantáneas. Todo se hacía con montañas de papel, sellos de goma y burócratas aburridos. «Esto es un desastre administrativo y me estoy ahogando en formularios», dijo un funcionario público mientras los papeles le caían encima como una avalancha. Las fábricas producían cosas a ciegas, sin saber si alguien las necesitaba, y los reportes tardaban meses en llegar a la capital. Allende sabía que el sistema tradicional capitalista funcionaba por la oferta y la demanda, pero en su nuevo sistema necesitaban un cerebro central que tomara las decisiones. Querían controlar la economía entera en tiempo real, algo que hoy suena a ciencia ficción corporativa y que en 1970 sonaba directamente a brujería. Necesitaban un milagro tecnológico y, curiosamente, lo fueron a buscar al otro lado del mundo, en las oficinas de un excéntrico británico. En esa época, un joven y brillante funcionario chileno llamado Fernando Flores se dio cuenta de que necesitaban ayuda urgente. Flores había estado leyendo sobre una ciencia muy nueva y extraña llamada cibernética, que básicamente estudiaba cómo se comunican y controlan los sistemas, ya sean máquinas o seres vivos. Así que decidió escribirle una carta a uno de los mayores genios mundiales del tema, un británico llamado Stafford Beer. Este señor no era el típico científico aburrido de bata blanca, era un tipo enorme, con una barba digna de un mago antiguo, que fumaba puros gigantes y bebía vino como si fuera agua. «Yo solucionaré sus problemas económicos con matemáticas, diagramas y humo de tabaco», dijo el extravagante británico al leer la carta que le llegó desde Sudamérica. Para sorpresa de todos, Beer aceptó el trabajo y viajó a Chile en 1971. Le fascinó la idea de aplicar sus complejas teorías matemáticas a un país entero, usando la economía real como su laboratorio personal. El plan que diseñaron era una locura absoluta para la época. Querían conectar todas las fábricas nacionalizadas a un solo cerebro electrónico en la capital. El proyecto recibió el nombre oficial de CyberSyn en inglés o 5 en español. Era el equivalente a querer armar una red de Internet a nivel nacional, décadas antes de que el Internet comercial existiera, y cuando la memoria de las computadoras era más pequeña que la de un reloj moderno. El gran reto técnico de CyberSyn era cómo transmitir la información. Hoy en día mandas un mensaje y llega en un milisegundo, pero en 1971 los módems veloces y los cables de fibra óptica eran pura fantasía. La solución fue utilizar la tecnología más confiable y ruidosa que tenían a la mano, los teletipos. Estas máquinas eran básicamente máquinas de escribir glorificadas que se comunicaban a través de líneas telefónicas normales, imprimiendo mensajes en tiras de papel a la dolorosa velocidad de unos pocos caracteres por segundo. «Parece que estamos armando un monstruo de cables y papel infinito», dijo un técnico sudando mientras conectaba otra pesada máquina. El gobierno compró cientos de estos teletipos, muchos de los cuales estaban acumulando polvo en bodegas, y los instaló en todas las fábricas importantes del país, desde las minas del norte hasta las plantas forestales del sur. Todos los días, los gerentes de las fábricas tenían que enviar unos cuantos datos clave por teletipo: cuánto material tenían, qué habían producido y cuántos trabajadores se presentaron. Esos mensajes viajaban por las líneas telefónicas hasta una sala central. Por primera vez en la historia humana, un gobierno estaba intentando crear una red de información en tiempo real para ver el estado exacto de su país cada 24 horas. Era un concepto tan adelantado a su tiempo que incluso hoy en día muchas empresas modernas batallan para tener ese nivel de organización. Toda esa montaña de mensajes de teletipo tenía que ser procesada por algo, y aquí es donde la historia se pone aún más ridícula. El gobierno chileno de la época solo tenía acceso a unas pocas computadoras en todo el país. El cerebro de CyberSyn terminó siendo un único y gigantesco computador de la marca IBM, específicamente el modelo 360. Esta bestia de metal ocupaba toda una habitación, necesitaba aire acondicionado especial para no derretirse y tenía menos poder de procesamiento que un aparato electrónico de los más baratos de hoy.
Nadie toque ese cable o la economía entera del país se apagará, dijo un operador aterrorizado mientras vigilaba la enorme máquina. Todos los días, un ejército de oficinistas recibía los mensajes impresos por los teletipos, los pasaban a tarjetas perforadas y alimentaban a la IBM 360. El computador corría un sofisticado software estadístico creado por Stafford Beer, el cual comparaba la producción real de las fábricas con lo que se esperaba de ellas. Si una fábrica de zapatos de repente dejaba de producir o se quedaba sin cuero, la computadora detectaba la anomalía casi de inmediato e imprimía una alerta roja. De esta manera, los ministros del gobierno no tenían que leer montañas de reportes inútiles. El sistema solo les avisaba cuando algo iba terriblemente mal para que pudieran intervenir a tiempo. Era un filtro de noticias malas completamente automatizado, funcionando a base de tarjetas de cartón con agujeros. Pero la verdadera joya de la corona de CyberSyn no era la red de cables, sino su famosa sala de operaciones. Esta sala fue diseñada para que el presidente y sus ministros tomaran decisiones rápidas, pero parecía el escenario de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Imagina una habitación de forma hexagonal, iluminada suavemente sin una sola ventana. En el centro había 7 sillones futuristas con ceniceros integrados y botones geométricos en los descansabrazos. Capitán, los niveles de producción de cobre están cayendo, prepare los motores, dijo un operador imaginario mientras se sentaba en la silla que parecía sacada directamente de la nave de Star Trek. Lo más loco de todo es que no había teclados en esa sala. Stafford Beer pensaba que los altos mandatarios no sabían escribir a máquina, así que los sillones solo tenían botones con formas simples para cambiar las diapositivas en pantallas gigantes en la pared. Esas pantallas mostraban gráficos de barras, luces de estado y organigramas de la economía nacional que se actualizaban manualmente detrás del panel por asistentes que cambiaban acetatos. Era una interfaz de usuario análoga, pero con un diseño espectacular que te hacía sentir que estabas controlando el destino del universo entero. Todo estaba pensado ergonómicamente para que un grupo de 7 personas pudiera procesar problemas complejos sin distracciones, bebiendo café, fumando puros y sintiéndose como los amos del tiempo y el espacio económico. El sistema parecía un experimento académico muy elegante, hasta que la realidad golpeó a Chile con fuerza. En octubre de 1972, la oposición al gobierno de Allende organizó un paro masivo de camioneros. Querían paralizar el país por completo, bloqueando el transporte de alimentos y combustible. De repente, 40.000 camioneros se cruzaron de brazos, amenazando con colapsar toda la sociedad en cuestión de días. Fue el momento de la verdad para la red de teletipos. No nos moverán, a menos que nos manden un mensaje mágico por sus máquinas tontas, dijo un líder sindical frustrado, creyendo que el gobierno caería inminentemente. Sin embargo, el gobierno activó CyberSyn a su máxima capacidad. Usaron la red de información para coordinar a los 200 camiones que aún eran leales al Estado. Gracias a los datos en tiempo real, sabían exactamente dónde faltaba harina, en qué carretera había bloqueos y qué fábrica necesitaba transporte urgente. El sistema conectó las piezas del rompecabezas de manera tan eficiente que el país logró sobrevivir casi un mes con una fracción mínima de su transporte. Los ministros dormían junto a las máquinas de teletipo, coordinando el flujo de suministros como si jugaran un gigantesco juego de estrategia en la vida real. CyberSyn demostró que no era solo un sueño inalcanzable de un científico británico, sino una herramienta de supervivencia increíblemente poderosa que salvó la economía por unos meses. Lamentablemente, esta utopía tecnológica tuvo un final muy rápido y doloroso. A pesar de haber sobrevivido a la crisis de los camioneros, el ambiente político en Chile estaba completamente roto. El 11 de septiembre de 1973, los militares dieron un golpe de Estado. El Palacio Presidencial fue bombardeado y el experimento socialista de Allende terminó en tragedia. Cuando las fuerzas militares tomaron el control del país, empezaron a revisar todas las instalaciones del gobierno. Eventualmente, un grupo de soldados llegó a la secreta y futurista sala de operaciones hexagonal de CyberSyn. Destruyan esta sala de ciencia ficción comunista. Seguro es un dispositivo de control mental soviético, dijo un soldado confundido mientras miraba las pantallas raras y los sillones con botones. Los militares no tenían la más mínima idea de qué era eso ni cómo funcionaba la cibernética. Para ellos, simplemente se veía extraño y sospechoso. En lugar de estudiar el sistema o tratar de usarlo, decidieron destrozarlo por completo. Rompieron las pantallas, apuñalaron los sillones de diseño y desmantelaron el sueño de una red de información nacional. Stafford Beer,
que estaba fuera del país en ese momento, tuvo que abandonar el proyecto para siempre, regresando a su hogar con el corazón roto. La primera versión de un Internet a nivel nacional fue aplastada por la fuerza bruta militar, quedando enterrada en la historia. El legado de CyberSyn es una de las historias más fascinantes de la tecnología olvidada. Décadas antes de que todos tuviéramos Internet en nuestros bolsillos, un país sudamericano y un científico excéntrico lograron crear una red de datos viva y funcional. Nos enseñaron que la información es poder y que con un poco de imaginación, hasta un montón de máquinas ruidosas pueden coordinar a toda una nación. Hoy en día, los grandes titanes como Amazon o Google hacen exactamente lo que Chile intentó hacer en los 70s, predecir la demanda y gestionar recursos en tiempo real, pero ellos usan fibra óptica en lugar de teletipos oxidados. Resulta irónico pensar que aquel sueño revolucionario y socialista terminó sentando las bases conceptuales para las herramientas del capitalismo hipermoderno que nos rodea. El sistema demostró que la tecnología no es solo para calcular cosas aburridas, sino que puede ser el sistema nervioso de toda una sociedad. Y así llegamos a la moraleja de esta historia retrofuturista. Nunca subestimes el poder de un grupo de burócratas armados con máquinas de escribir glorificadas, porque un día podrían dominar la logística de todo tu país antes de que tú siquiera puedas prender tu computadora moderna. Si te gustó este viaje a la sala de Star Trek chilena, no olvides dejar tu buen like, suscribirte al canal si aún no lo haces y comentar allá abajo. ¿Qué harías tú si pudieras controlar la economía desde un sillón con cenicero? Nos vemos en el próximo video.